Buenos y bienvenidos al tercer problema de la quinta tutoría del curso estática. Entonces tenemos el 582 de la edición número 14 del Hibber, que dice: el letrero tiene una masa de 100 kilogramos con centro de masa en G. Determina las componentes X, Y, Z de las reacciones de la junta de rótula esférica en A y la tensión de los alambres BC y BD. Entonces tenemos que analizar las reacciones. Tenemos tres reacciones, una en X, otra en Y y otra en Z en el punto A. Y bueno, tenemos la tensión BC y BD que va a lo largo del cable y el peso que va en el punto G, que va vertical en el eje Z. Procedemos entonces a sacar los vectores unitarios con la dirección de BD y de BC con el procedimiento que hemos venido haciendo antes. Entonces obtenemos estos dos lambda, que son los vectores de magnitud 1 que llevan esa dirección de los alambres, porque sabemos que la fuerza es, el vector de la fuerza es magnitud por dirección. Entonces aquí estamos obteniendo su dirección. Y listo, con los dos lambdas ya calculados, o vectores unitarios, decimos esto, que el vector de fuerza BD va a ser igual a la magnitud FBD, que no conocemos, por la dirección BD, que es el lambda que acabamos de calcular. Entonces esto lo distribuimos y tenemos el vector con componentes con incógnita, con su magnitud como incógnita, y lo mismo para la fuerza BC. Y ahora pasamos a hacer las ecuaciones de equilibrio en cada uno de los ejes. Entonces lo que tenemos es el peso que va vertical, que es el W, que sale del punto G, y las tres reacciones en el punto A, y las fuerzas de los cables. Entonces toda la suma de todo eso tiene que ser 0, que sería entonces FA, que es la reacción en A, que sabemos que esta reacción se compone de su componente en X, que sería FAX, y en Y y en Z. Y estas son incógnitas todavía, entonces los dejamos como FAX, FAY y FAZ. Y bueno, el vector del peso W, que es, o se puede representar como 10 por 9,81 en dirección vertical. Entonces todas estas fuerzas tienen que dar 0, la reacción en FA, las dos de los cables BD y BC, y el peso, que el peso es 10 por 9,81. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y ahora pasamos a simplificar esta ecuación, porque tenemos que agrupar componente por componente estos vectores. Entonces tenemos la componente en X de la fuerza A, y la componente en X de BD, y la componente en X de BC. W sabemos que va solo en Z, entonces no se incluye en ese paréntesis, que es el de I. Hacemos lo mismo para J y lo mismo para Z. Ahora, todo eso tiene que ser igual a 0, pero tenemos tres paréntesis sumados que son igual a 0. Esto quiere decir que cada uno de esos paréntesis es igual a 0 también. Entonces de acá obtenemos tres ecuaciones. Tres ecuaciones que, agrupándolas o separándolas más bien, se ven de esta manera.
Y entonces tenemos ecuación 1, 2 y 3. Ahora, para hacer la suma de momentos, por su definición, que es R, producto cruz, F, tenemos que saber el R de esos puntos. Vamos a hacer suma de momentos en el punto A, entonces sabemos que las fuerzas que van a hacer momento van a ser las dos que salen del punto B y la que sale del punto G, que es el peso. Entonces necesitamos el R, AG y AB, que son 1 en J y 2 en J. Y entonces procedemos a hacer la suma de momentos en A. Como dije, el RAB es del punto A al punto B. En el punto B salen las dos fuerzas, las de los cables. Por eso el producto cruz se hace con las fuerzas sumadas, FBC más FBD. Entonces todo esto lo colocamos en la matriz, sumando, teniendo cuidado de sumar correctamente componente por componente las de los cables, que son BC y BD, y nos queda de esta manera. Lo mismo para el otro producto punto, que es simplemente el 2, el 1 metro en J y el peso, que es de menos 981 en la dirección de Z. Luego de estas matrices, sacando discriminantes, los simplificamos y agrupamos y queda una ecuación como esta. Y todo esto es igualado a 0. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos con la suma de fuerzas, que es igualar estos dos paréntesis a 0. Y así obtenemos otras dos ecuaciones. Y así entonces obtenemos nuestra ecuación 4 y 5. Y teniendo 5 variables nos permite resolver 5 incógnitas, que son precisamente el número de incógnitas que tenemos. Entonces lo que hacemos es resolver este sistema de 5 ecuaciones y obtenemos todas las respuestas. Y resolviendo cada una de estas ecuaciones, sustituyendo o haciendo cualquier sistema que hagan para resolver ecuaciones de 5 variables, obtenemos los siguientes resultados. Y con estos resultados se concluye el problema. Muchas gracias.